Son prácticamente las 11 de la mañana. Vamos a conocer enseguida el dato también de la inflación en Europa y vamos a ver la fotografía también alrededor de la economía europea. Saben que hemos tenido un dato de PMIs en China muy negativo, el Caixin por debajo de 50. Abrimos esta segunda mesa alrededor de la geopolítica como uno de los factores que ha impulsado el oro, que juega o que permite el valor refugio también al oro alrededor, lo hemos visto en los últimos 3 años prácticamente, alrededor de la guerra de Ucrania, por lo que ¿qué papel juega la geopolítica y en qué circunstancias está la situación geopolítica actual para que también el inversor del oro pueda ver hacia qué escenario va, si es una descompresión o es una escalada? Miguel Ángel Temprano, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. Nos acompaña también Lorenzo Ramírez. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. He salido de la cueva, soy como Batman, he salido de la cueva. Bueno, has vuelto a tu casa, ¿no? Tú eres medio malagueño, ¿no? Adoptado. Yo la verdad es que estuve a punto de quedarme a vivir aquí, estuve casi 4 años. No me extraña. Recientemente, además justo antes del COVID, y ya ahí empecé con todo el tema online, casi empecé a trabajar contigo poco después, y la verdad es que está en mi casa y la considero como tal. Mi mujer es sevillana, a veces duermo en el sofá, ya sabes que Málaga y Sevilla no se llevan muy bien, pero muy contento la verdad de estar aquí con todos los amigos y también agradecerles el esfuerzo que me consta que muchos, bueno, pues tanto económicamente como también en gestión de tiempo y se han movilizado y nada, pues mandarles a todos un saludo, que gracias a ellos pues podemos seguir aquí contando las cosas, las verdades del barquero y superando esa política de la cancelación, ¿no? Yo no soy de Málaga, pero también me gusta, Esa tiene la mesa anterior, perdona, Miguel Ángel. Digo que yo no soy de Málaga, pero también me gusta. Miguel Ángel, ¿qué situación geopolítica tenemos? Guerra de Ucrania, claro. Bueno, estaban no negociando y ahora solamente en Ucrania. Fíjate, acabáis de estar hablando del euro digital. Y lo hemos visto como una situación puramente económica. De hecho, Marc ha hecho un repaso exhaustivo de todas las consecuencias en las que estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa que hay detrás de todo esto? Realmente no hay más que un control de poder. Me hubiese encantado decir que Marc tenía razón en absolutamente todo, es decir, que todos los que nos gobiernan no tienen estrategia, pero tienen táctica. Realmente Marc no ha contado una táctica, ha contado una estrategia, que no la tienen. Ojalá tuviésemos gente tan buena mandándonos, ¿no? Pero eso no es así. Aquí lo que hay es un juego de poder geopolítico brutal entre los dos nuevos bloques, China y los occidentales. Los occidentales de Estados Unidos, y de repaso intentamos pegarnos a ellos. ¿Excluyes a Rusia porque es un satélite de China? Lo excluyo porque no tiene capacidad económica para ello. Vale. Voy a dar 4 datos que van a ver cuál es la causa de que estemos obligados a pagar las consecuencias que Marc muy acertadamente ha dicho. Hoy en día, el mayor exportador que existe en el planeta es China. El 88% de las transacciones económicas se hacen en dólares americanos y solamente el 4% se hacen en yuanes. De los 17.000 bancos que hay, prácticamente una cantidad ínfima tiene conexión directa entre ellos, lo cual es necesario que se utilicen bancos intermediarios, bancos hub, que cobran unas comisiones altísimas. El 86% son norteamericanos. Si el chino quiere quitar esa situación de poder, ¿qué hace? Me salgo del sistema SWIFT. Lo ha intentado, no ha podido. ¿Qué es lo que hago? Cambio el sistema monetario y creo una moneda en la que yo obligue a que se trafique conmigo. Cuando haya un tráfico de mercancías, se haga conmigo, el yuan digital. Si no crea Estados Unidos y Europa una contraparte, la moneda que se impondrá en el futuro será el yuan digital. Y terminaremos todos utilizando el yuan digital. Durante la década del 2010... Pero también se puede decir a los chinos que te dejo de comprar. ¿Y dónde compras? En otro lado, si a cambio va tu libertad. El problema que hay, estoy de acuerdo, el problema es que el mundo occidental ha aprovechado el dinero chino para que le compre la deuda. Ahora mismo los chinos tienen una cantidad de deuda brutal y las fábricas están allí. Si hiciesen lo que Trump quiere,
estaríamos hablando de inversiones multimillonarias y durante muchísimo tiempo. O sea, realmente inviable. Seamos realistas. Entonces, esa situación de complejidad te lleva a que, desgraciadamente, la consecuencia que ha dicho Mark, que es cierta y que nadie la quiere, yo el primero, sea inevitable para superar la causa, que es que nos han pasado por la izquierda. El yuan digital está prácticamente implementado al 70%. A la velocidad que va, en menos de 2 años estará totalmente implementado. ¿Qué ocurrirá? Eso es un movimiento geopolítico de poder impresionante. Ahora viene, y relacionado con el oro, están empezando a hablar, bueno, me hacía mucha gracia porque lo de los BRICS decían que iban a crear una nueva moneda. Sí, hombre, sí. El 63% del PIB de los BRICS es China y los chinos van a aceptar que la moneda la imponga Etiopía. La moneda será el yuan digital. Lo que ocurre es que ahora... ¿Referenciado al oro o no? Ahí viene el tema. Se está empezando a hablar de que el yuan digital tenga como soporte oro, en cuyo caso no veremos 3.300. No como conversión, solo como fijación de precio. Efectivamente. ¿Por qué? Pues porque aparentemente lo que da es algo que no tiene ahora el yuan, confianza. Sí. Reducirá la volatilidad, pero no lo vean como un movimiento económico, véanlo como un movimiento geopolítico de poder. Que de momento, perdona que te interrumpa, es complementario. Porque precisamente en la reunión de los BRICS, cuando se habla de esa idea, que no es una idea de una moneda que compita con el dólar, en principio es una moneda para ir posicionándose en los intercambios comerciales entre los países BRICS, con la excusa de crear una moneda que pudiera compensar las deudas entre los distintos países. Para no llamarla yuan, le pondrán el nombre que sea, pero evidentemente es ese yuan digital. La idea es, no, yo actúo en un sistema complementario con el sistema euro-dólar, voy a intentar ganarle en términos de competencia, utilizando precisamente esa base que nosotros desde el punto de vista de consumidores ahorradores no lo vemos como algo interesante, pero en términos de comercio internacional es profundamente interesante y es profundamente cómodo. Entonces los chinos no quieren imponer ese modelo, lo que quieren es ganar en competencia. Conscientes además de que aquí pues hay una serie de dificultades. Yo cuando digo esto muchas veces se malinterpreta, ¿no? Aquí tenemos un problema para tomar esas decisiones y es que aquí hay que ir a votar cada 4 años y los chinos no. Si ellos tienen modelos a largo plazo, ellos no tienen que hacer el paripé de que los bancos y el Estado son distintas cosas. Aquí sí lo tienen que hacer y en ese sentido tienen una ventaja notable. Y luego con respecto a lo que comentabas del oro, y ya te dejo que continúes, es fundamental que entendamos que nunca se habla de vueltas a patrón oro, porque sobre todo los portavoces chinos juegan con eso para hacerlo más atractivo. Se trata de que como tú no puedes respaldar tu divisa, porque no eres un país democrático, porque no eres un país que tenga seguridad jurídica, con los tradicionales factores o variables que respaldan una moneda, sí con tu potencia exportadora, tus tierras raras, tu tecnología, necesitas un anclaje internacional para hacer que tu divisa, que en estos momentos en el comercio internacional pues está en el 7, el 8, el 9%, si es divisa de reserva pues muchísimo menos, pueda ser confiable. Y esa es la jugada de China, que veremos cómo Estados Unidos, porque Europa se lleva al euro digital, veremos, Miguel Ángel, cómo Estados Unidos responde, porque aunque ellos digan que no quieren un dólar digital, pero van a para un altcoin, ¿no? Es que lo están montando y con la ayuda de Howard Lutnick y además con un conflicto de intereses más que evidente y están forrándose con todo eso. La idea es utilizar stablecoins, paridad 1 a 1, para que haya una puerta trasera, porque el Congreso efectivamente no permite ese lanzamiento del dólar digital por ahora. Luego a lo mejor por motivos de seguridad nacional. No le puede quedar más remedio. Ahora mismo China es, primero China y después Rusia, en la última década el mayor comprador de oro del planeta. Y la India ahora también. La India, pero está muy lejos. O sea, China ha comprado, tiene unas reservas ahora mismo de unos 1.300 toneladas. Entendiendo que son reservas conocidas, que hay una parte que ni declaran. Pero las han publicado. En el caso de China las ha publicado y Rusia de mí. El problema que hay es que, a pesar de eso, China solo tiene el 28% de lo que tienen los norteamericanos. Es decir, el mayor tenedor de oro del planeta es Estados Unidos. Entonces, imaginémonos por un momento que el yuan digital, que ya existe,
lo quieren implementar realmente en los BRICS como un sistema de contrapoder contra el dólar y que deciden que lo tienen que soportar con oro. La pregunta es, ¿cuánto va a valer el oro? Porque saldrán al mercado más locos de lo que están ahora. El Banco Central chino, me parece que se llama el Banco el Banco Popular, la República Popular, tiene las mayores reservas en su balance del planeta, 3.200 trillones. Lo tenía fundamentalmente en euros y en dólares, pero no en billetes. Obviamente lo tienen colocado en bonos soberanos. Imaginémonos qué ocurre si ellos deciden que el yuan va a estar, o como se le llame, soportado por oro y salen al mercado a comprar. Va a ocurrir varias cosas. Lo primero, el bono norteamericano en términos de rentabilidad se va a disparar. ¿Qué es lo que en términos de coste, se va a hundir el valor efectivamente, del bono. el valor del bono se va a hundir. Independientemente de que también pase con el euro. Pero detrás de eso va a provocar una devaluación brutal del dólar, conllevando adicionalmente una revalorización salvaje. Porque las reservas que hay son las que hay. Hoy en día quien más reservas tiene conocidas en minas es Australia y detrás Rusia. Y la estación que hay es la que hay, no hay más. Y el coste, lo que le llaman el AISC, que es el coste medio ponderado de la extracción por onza, sube. Ya está en como $1.400 la onza. Es decir, imaginémonos lo que puede ser esto. Y no lo vean desde un juego económico. Mírenlo desde un juego de poder. Y que es la geopolítica. Y que tampoco es un juego actual. Es decir, acabas de describir algo como un futurible cuando en realidad lo estamos viviendo ya. ¿Qué pasa? Que los chinos se empiezan a preparar para este escenario. Que decir, bueno, supongo que ya todos lo sabéis, ¿no? Pero aunque Estados Unidos y Alemania en teoría tengan las mayores reservas del mundo, luego si quieres hablamos de si son de verdad o no. Ahí está, esa es la segunda parte. Porque la gente dice que los chinos pintan los lingotes y nadie quiere entrar en Fornox. Claro. Ahora hablamos un poquito de eso, pero los chinos lo que han hecho ha sido comprar mucho oro. En los últimos años se nos ha estado diciendo, bueno, claro, como hay una pelea por la hegemonía global, hay sanciones, antes con Biden, ahora con Trump, los chinos lo que hacen es comprar oro, se van preparando para esta especie de reinicio, reseteo monetario, que en realidad es seguir apretando, ¿no? Más esa soga, en este caso sería la soga del dinero fiat. Esto comienza realmente justo cuando se produce el golpe del Maidán y cuando se produce la anexión de Crimea. Ahí el mensaje que toma China de todo eso es, bueno, nos tenemos que preparar para un entorno de sanciones económicas masivo. No sé si conmigo van a poder, pero desde luego que con países proxy que yo voy a necesitar, no solo desde un punto de vista geopolítico, sino también energético, suministro de gas, suministro también de oro en este caso. Y entonces, ¿qué hace China? Empieza a comprar, pero y mucha gente pregunta, dice, bueno, ¿en qué empiezan a comprar? Lo compran todo. China empieza a comprarlo todo, empieza a comprar todo tipo de materias primas, empieza a comprar cereales y empieza a comprar muchísimo oro, preparándose para ese escenario. El escenario actual, que también habéis explicado en la primera parte y que también hacía alusión Miguel Ángel, es un escenario que es el fin de un sistema que primero en Bretton Woods se desliga parcialmente del oro y luego posteriormente con Nixon ya se acaba ese patrón en dólar-oro. Y es el fin de un sistema que no se puede evitar. Es decir, yo entiendo que esto es fatalismo si uno lo ve desde un punto de vista de decir, bueno, no podemos hacer nada. Claro que podemos hacer muchas cosas. Si queréis, luego también podemos hablar de ello. Pero es inevitable. En el momento en el que tú desligas la creación de dinero de cualquier tipo de activo, ya no voy a entrar si material, si físico, si digital, estás muerto. Porque el incentivo, ¿cuál es? Gastar más de lo que ingresas constantemente para ganar elecciones, endeudarte hasta las cejas, y los supuestos defensores de divisas fuertes, que antes en un entorno de competencia monetaria, estoy pensando en Alemania, podían establecer algún tipo de cortapisa, esa llamada austeridad, no sé, a mí que me expliquen, austeridad es gastar menos de lo que ingresas, no gastar muy poquito menos de lo que ingresas. Entonces, en este contexto eso se ha terminado, y eso abre completamente la puerta. O sea, ya una vez que se abre de piernas la economía alemana, que es básicamente lo que hace, una vez que tenemos una economía europea absolutamente catatónica que solo puede funcionar y solo puede mantener determinadas estructuras de poder mediante el gasto público y la deuda, entorno profundamente inflacionario, el sistema tiende a colapsar.
Decía Marc, no va a explotar. La inflación que estamos viendo, no medida en IPC, sino en inflación real, y si la queremos ver como los austríacos según incremento de masa monetaria, es algo no visto absolutamente en la historia. Entonces, ante eso, se pueden hacer dos cosas. Puedes crear un determinado patrimonio con determinados activos que consideres que sea reserva de valor. Muchos de ustedes consideran que el oro es el más adecuado. Yo considero que dentro de todo lo que hay también. Vemos un cambio también en la estructura de activos de refugio. Precisamente lo que está pasando ahora con la deuda americana, en buena medida por ese proceso, hay una pérdida no de credibilidad, pero sí hay una pérdida de demanda de esa deuda, también porque muchos de ellos la tienen que vender. No hemos hablado del tema de Japón, pero también es muy interesante. Japón, que se convierte en principal acreedor y que además necesita vender. Muchos inversores hedge fund de Estados Unidos que tienen que deshacerse de esa deuda pública para cubrir sus huecos, sus llamadas al margen. Y es un sistema que está absolutamente roto, es un sistema profundamente corrupto y está basado en la mentira, en el engaño, en el hambre y en la destrucción. Y que además necesita constantemente que haya amenazas terroristas, que haya guerras, para generar el entorno de caos necesario para que tú te vayas a activo refugio. En este contexto, ¿por qué el oro no ha batido al dólar de una manera espectacular en los últimos 10, 15, 20 años? Porque sobre el papel tendría que haber sido así, porque los bancos de inversión han manipulado absolutamente su precio a través del oro papel. Y en los mercados de la City en Londres, ¿qué han hecho? Dicen, no, han estado apostando a corto y manteniendo acotado y metido en una especie de granja ese precio. ¿Para qué? Porque en el momento en el que el oro se vaya a 2.500, a 3.000, a 3.500, sucede que todo el mundo se da cuenta de lo que estaba comentando Miguel Ángel, y entonces sí que es una alarma, es una alerta. Pero es una alerta a nivel global y es un movimiento que no se puede parar. Entonces, esto es como lo del cambio climático. Es decir, no podemos estar pensando en cómo detener algo que es inevitable. Lo que tenemos que pensar es cómo adaptarnos y sobrevivir a ello. Y yo creo que ese es el error de enfoque que hay en nuestros días, que pensamos en evitar problemas que son absolutamente inevitables, ¿no? Le voy a contar una pequeña anécdota. Yo realmente soy un gestor de fondos y particularmente un gestor de fondos de hedge fund. Lo que pasó el otro día con el bono norteamericano es un tema que está completamente modelizado. Todos lo sabíamos. Iba a ocurrir esto. ¿Cómo actúan los hedge funds? Vamos a manejar una cifra pequeña. Tengo 1.000 millones, ¿de acuerdo? Bajo gestión. Me voy al banco y le pido que me preste 800 millones. Y la garantía que tiene el banco son esos 1.800 millones, los 800 que me ha prestado más los 1.000 que yo le pongo como pignoración. Y me dice, esos 1.800 no pueden bajar de un 140 de lo que te he prestado, es decir, 800 por 1.4, aproximadamente, redondeando, 1.100, es decir, yo tengo un margen de descenso de mi valor de 700 millones. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque hay una barbaridad de dinero en circulación que es prácticamente gratis. Yo me voy al mercado con mi capacidad de 1.000 millones detrás mío y me lo prestan a un diferencial del Euribor más 0,25. ¿Por qué? Porque para el banco es gratis. Entonces la pregunta es, ¿quién está pagando eso? Ustedes. Y lo están pagando porque el dinero, también es cierto, yo soy un monetarista y además un monetarista... Lo tienes todo, hedge fund, monetarista, lo tienes todo. Me dedico a ello. Entonces, el valor, ¿por qué hacemos esto? Porque el valor del dinero, al dejar de ser un bien escaso, vale menos. Claro. Contra más escaso sea, tiene mayor valor. ¿Qué se ha hecho? Se ha creado dinero en masa. Y ahora vuelvo a lo de las monedas digitales. Durante la década del 2010 se vio, hay una teoría, la teoría de Milton Friedman, que el primer inductor o el principal inductor de la inflación es la oferta monetaria, la masa monetaria en circulación. Durante la década del 2010, durante los 3 primeros años, se vio que no funcionaban las expansiones cuantitativas para crear inflación. Pero se creó dinero hasta justamente antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque había una competencia en mantener la divisa débil entre el euro y el dólar. Ahora, imaginémonos que en la jugada entra alguien que se llama yuan digital y no tenemos contrapartida para competir con ellos. Ellos pueden manejar la masa monetaria en circulación de manera libre y los demás no. Esa es la causa que te lleva a tener que crearlo y pagar las consecuencias
que muy acertadamente Marc ha puesto sobre la mesa. La pregunta es, ¿puedo quitarme las causas para eliminar las consecuencias? Pues yo creo que no. O sea, yo creo que no. Entonces, como me someto a Hitler, que es la causa y la consecuencia es hablar alemán y levantar el brazo, es que no quiero ni hablar, pues si me ha invadido no me queda más remedio. Para que ese proceso, yo estoy de acuerdo contigo en que esa es la gran pelea. Lo que pasa es que para llegar a ese momento, lo que está haciendo China, yo creo que de manera muy inteligente, es en lugar de directamente rechazar ese sistema dólar, que está costando dinero, lo que hace es utilizarlo a su favor, porque tú decías, bueno, que es el país más exportador del mundo, evidentemente, China. El mayor exportador es China. Estados Unidos es el mayor importador. Por eso China se llena de dólares. ¿Qué hace China con esos dólares? Bueno, los utiliza para jugar en el mismo terreno que Estados Unidos, hasta el punto de que incluso lo presta a los países de la ruta de la seda para que vayan reduciendo y que vayan repagando deuda con Estados Unidos. Por eso, que estamos en un juego de poder, hace el gesto, porque era muy poco dinero, de emitir deuda en dólares China en el mercado de Arabia Saudí. Es como decirle, ojo, que yo no quiero destronarte, yo no quiero prohibir a los países de la ruta de la seda o los países BRICS que estén comerciando con dólares. No, yo soy un agente también del sistema porque yo no los puedo crear, yo no tengo la máquina, pero tú me los entregas porque eres el mayor comprador. Y ahí está un poco la pelea. El déficit comercial de Estados Unidos no se puede reducir, es imposible que se reduzca. Es imposible, porque es que la industria de Estados Unidos, por mucho que se establezcan planes de reindustrialización, no sería competitiva. Esto es un proceso a lo largo de los años. Estados Unidos compra al resto del mundo. Compra al resto del mundo y por lo tanto suministra dólares al resto del mundo. Por eso el dólar es divisa de reserva fundamentalmente y por el acuerdo con los saudíes, evidentemente. Entonces esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Lo que se busca efectivamente es un reseteo monetario en el cual Estados Unidos siga comprando y China siga vendiendo, pero se haga con la divisa china a largo plazo. Que es un detalle y muy importante en la geopolítica. Vuelvo a decirlo que todo lo que estoy contando no es economía, es juego de poder. ¿Qué está haciendo China en África? Está literalmente comprando los países. Bueno, en lugar de chantajearlos, como hacía el Fondo Monetario Internacional. Pero lo que hace es que los compra. Sí. Compra toda la deuda. Eso Tiene toda la deuda de todos los países. Eso es. Entonces, teóricamente, lo que se supone que va a hacer China, teóricamente, es controlar a los países mediante el control de su deuda pública para que sean capaces de producir, porque ellos ya no son capaces de producir. La tasa horaria media en China está en $8 la hora, que ya no es competitiva. De hecho, la economía china, en términos técnicos, es una economía de servicios. El 52% de su PIB es el sector servicios. Ellos ya cada vez son menos competitivos. Y son menos competitivos no porque lo hagan excesivamente bien, sino porque el gobierno, para acallar a la población, dado a que no hay elecciones, como tú bien has dicho, ha obligado a subidas salariales por imposición legal. Vale, no puedo producir, pero tengo que controlar el mundo. ¿Qué hago? Compro a los países pobres. Pero claro, es que con los países pobres lo que estoy comprando son recursos minerales. Se acaban de comprar a precio de saldo minas, playas con petróleo. Las playas de Angola están llenas de petróleo, son todas de ellos. Porque las terminan intercambiando por deuda. Pero como el país sigue pobre, tiene que volver a endeudarse, le siguen comprando de ellos las deudas. ¿Y dónde está ocurriendo lo mismo? En Sudamérica. Con lo cual estamos hablando de las dos principales fuentes de recursos naturales no explotados del planeta. Es un juego de poder y además, absoluto. Eso lo han podido hacer además, porque ahora te dejo porque si no, no vas a hablar. No. Te pones una cámara, un micro, macho, y ya sabes, soy una metralleta, ¿no? Además han beneficiado de la forma en la que ha actuado el Fondo Monetario Internacional, pues precisamente de esos acuerdos de Bretton Woods. Porque claro, el modelo del Fondo Monetario es liberaliza.
Bueno, vale, liberaliza para que tengan mercados eficientes, etcétera, etcétera. Dice, bueno, ¿voy a poder vender tus productos en Occidente? Dice, no, aquí no los vas a poder vender. O los podéis vender entre vosotros. Aquí tenemos una PAC, aquí tenemos una política agrícola común, aquí tenemos una serie de aranceles y Estados Unidos igual. Entonces dice, no, vamos a hacer una cosa. Tú liberalizas, yo te meto a mis empresas corporaciones, a mis grandes corporaciones occidentales en tu país, lo esquilman todo, luego te vas y luego encima me devuelves la deuda. Y claro, ante ese modelo, bueno, pues han dejado todos los países como un solar. ¿Qué ha hecho China? De manera parecida, pero dice, no, yo te compro tu deuda y te refinancio. Y además te doy infraestructuras. No quiero que tú abras las puertas para que mis empresas estén aquí. No, es que al refinanciarte, evidentemente, ¿quiénes van a estar aquí? Mis empresas. Y es un modelo, en lugar de mediante el ordeno y mando, es una diplomacia, algunos le hablan de la diplomacia fuerte, de la diplomacia de la fuerza, pero se han beneficiado de todo ese proceso. Y casualmente en todos esos países, de repente, empiezan a aparecer otra vez terroristas yihadistas. ¡Qué casualidad! Y así se justifica que otra vez tenga que intervenir ejércitos OTAN, etcétera, etcétera. Si os fijáis en el cinturón del Sahel y si hacéis un mapa de todos esos recursos naturales que hay en África, siempre el terrorismo yihadista con acento de Boston resurge en todos esos territorios para mayor gloria y para poder defender que luego haya intervenciones militares. Y se produce una guerra proxy entre China y Estados Unidos en esos países. ¿Y qué hace China? Porque China, la capacidad militar que tiene, bueno, pues es en aviones, en armas hipersónicas a través de Rusia, llama a los chicos de Wagner. Y entonces tenemos guerras proxy en África de rusos contra norteamericanos o contra países OTAN, británicos, franceses, con los yihadistas volando oleoductos, etcétera, etcétera. Con lo cual es otro sistema que potencia el caos global y por lo tanto intenta empujar ese ahorro, ese capital hacia activos refugio. Yo os quería preguntar por la deuda, ¿no? Comentáis que hay un problema con la deuda. ¿Es el oro un refugio contra un estallido de deuda? La pregunta es compleja y te voy a decir por qué. Vamos a ver. Tener oro tiene la ventaja que tienes un activo que si ocurre lo que prevemos con los chinos, se va a disparar de precio. ¿De acuerdo? Dices tú, bueno, pero ¿y lo hacen los países para soportar su propia deuda como respaldo? No pueden, porque si lo que tienen es déficit, Claro. ¿cómo van a comprar? Generarían más déficit. Entonces, paso número 1. La primera respuesta sería no, porque no la pueden ejercitar los países. La segunda respuesta es, muy bien, si los países no pueden comprar oro, porque lo que tienen es un déficit presupuestario estructural, ¿qué ocurre con los ciudadanos, que son los que lo sufragan? ¿Me compro la deuda del país que está emitiendo o me compro un activo secundario que puede ser soporte? Ahí es donde está. Entonces, ahí la respuesta sería sí. Con eso quiero decir que depende de la óptica con la que la mires, puede ser sí o no. Para los gobiernos no, porque son deficitarios. No sé de dónde van a sacar el dinero. Los españoles somos los únicos que no tenemos dinero, pero nos compramos Telefónica. O sea, y compramos Miguel, Indra y ¿cómo incide mucho más eso cuando los costes de producción, por ejemplo, de China son los más altos de todos? Es decir, ellos siguen produciendo. No, porque China no, es lo que acabo de decir. Los costes de producción de China ya no son baratos, ese es el problema. Eso es. Se ha generado una zona geopolítica alrededor de China que va desde el norte de la India hasta Camboya, Vietnam, que la tasa horaria en determinadas zonas está entre 2 y 3 dólares, mientras que la China está en 8 dólares. Ese proceso de concentración que ha habido durante tanto tiempo, o de deslocalización, que no era deslocalización, era mandar todas las fábricas a China. Ahora lo que está viendo es un proceso de deslocalización, por ejemplo, de los ordenadores, ya no se fabrica ni uno solo en China, se fabrican el 100% en Vietnam. Por eso Trump, cuando dijo esa tontería de no, es que tenemos un déficit comercial con Vietnam, pero vamos a ver, Vietnam es un país así de chiquitito, pobre, ¿cómo te va a comprar lo que te vende? Es imposible. Es imposible. Hombre, se lo estás comprando a Nike, que está produciendo en Taiwán. Claro. Entonces, China ya no es rentable para producir, ellos lo saben. Entonces, esto es Dubái. Dubái tenía petróleo, ahora no tiene una gota.
Pero los jefes son tan listos que han reconvertido eso en un centro médico, turístico, de desarrollo de software, facilitan la historia. Bueno, pues los chinos lo que están tienen un problema interno de 3 pares de narices que se llama un sector inmobiliario. Si recordamos en España el nuestro, nos acordamos todos de la bofetada, ¿verdad? Pues en España el sector inmobiliario representaba el 11% del PIB. ¿Saben cuánto representa el sector inmobiliario en China? El 25%. Imagínense la bofetada que hay. La única ventaja que tenemos el resto es que la deuda la tienen ellos. Y además hay un régimen comunista que al que levanta la mano le cortan el dedo. Y tienen un entorno no inflacionario en el país de los tuertos, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, que le permite adoptar medidas de política monetaria de tanto en cuanto. Yo creo que los de Wall Street querrían que las tomaran más a menudo y que le permite ir haciendo una digestión lenta como la de una serpiente cuando se come un cerdo. El tema es si va a poder hacer esa digestión a largo plazo, ¿no? Esa es la gran cuestión. Pero, sobre todo porque la deuda es de gobiernos locales, ¿no? Claro, volviendo a la pregunta sobre la deuda, el soporte para el usuario, digamos el ciudadano, vamos a llamarle así, lo que solemos llamar los hogares y las empresas, que los hogares me hace mucha gracia, es que lo leo mucho en colegas. Si todo sale como se espera, se acaba de convertir el oro en el verdadero valor refugio, porque la vectorización que va a generar para su crecimiento van a ser los chinos, con una compra masiva en el mercado, disparando el precio, porque van a querer demostrar que a cambio de la deuda. A cambio de la deuda. No, vendiendo. No, ellos van a comprar porque lo que quieren es, ellos venden la deuda norteamericana y europea. Y necesitan un activo refugio. Efectivamente, que lo van a emplear como soporte, aunque no sea más que testimonial, porque realmente la cantidad de masa monetaria en yuanes no puede estar cubierta por el valor de oro, porque no tienen suficiente y por mucho que salgan al comprar al mercado no van a encontrar, lo van a encarecer, pero no van a encontrar. Pero van a vender sobre todo a países muy inestables. Pongo Etiopía porque es uno de los, creo que es uno de los invitados, no creo que todavía sea BRICS, pero bueno, lo que le da a ese tipo de países soporte a esa teórica moneda suya. ¿Y la clase media china emergente que está comprando oro como si no hubiera un mañana? Claro, pero por eso, es decir, porque cuando tú compras de manera sistemática dólares, realmente los dólares no los tienes, lo que tienes es activos y fundamentalmente bonos del tesoro. Bueno, pongo un detalle, ya no hablo del chino o del no sé qué. Imagínense el pensionista norteamericano, y perdón por la expresión, se está cagando en todos los muertos de Trump, cuando con la bromita de los aranceles él ha perdido 50 puntos básicos del principal de sus ahorros en activo fijo. Porque esto es una cosa muy curiosa que ocurre en política monetaria. En las primeras economías hay una traducción prácticamente simétrica entre el tipo de interés de referencia, el que fija el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, y el bono de referencia, en el caso americano el Treasury a 10 años. Es decir, si yo bajo 25 puntos básicos, simétricamente se abarata el bono 25 puntos básicos. Eso ocurre en las primeras economías, no en todas. En Estados Unidos ha ocurrido lo contrario. Por el tema que he dicho de los hedge funds y toda esa movida. Motivo para el chino de decir, ahí te quedas con tus bonos. Es decir, va a haber una salida masiva de bonos al mercado. Y si no la hay como salida, el chino deja de ir a las recompras. Que es lo mismo. Sí. Que es lo mismo. Entonces, los 7 trillones en un año. Claro, si el chino sale a comprar, y digo el chino porque también es el chino, es el ruso, es el iraní, ¿vale? Pero vamos a hablar del gordo de verdad. Sale a comprar un activo refugio para darle soporte, porque lo quiere soportar, porque quiere que sea el refugio del yuan, o sencillamente
Pues porque quiere fastidiar al norteamericano, el precio se dispara. Vamos, pero es que estamos viendo. Pero es que es lo que estamos viendo. Sí. ¿Le habéis dado poco importancia a la guerra de Ucrania? No le doy poca importancia. Alrededor del contexto geopolítico. Que la guerra de Ucrania empieza en 2014. O sea, aquí el gran problema es... Sí, pero el problema no es dónde empieza, es cuando acaba. No, pero... ¿Y si no acaba? Sí, pero estamos hablando de dos grandes contendientes y entonces el posicionamiento, unos lo empiezan a hacer en 2014. Y Estados Unidos, cuando llega Joe Biden y cuando la administración norteamericana empieza a hacer ese movimiento antes de la guerra de Ucrania y se va preparando para ese conflicto, es un conflicto que ya está abierto. Lo que hace la guerra de Ucrania es servir de catalizador para una serie de elementos que hemos ido citando aquí y de alguna manera pues lo que hacen es pues como ilustrar o que todo el mundo vea problemas o tendencias que ya se estaban produciendo anteriormente. Hay un movimiento también ligado con el oro, ligado a la guerra de Ucrania. Es que hay un momento en el que Rusia empieza a decir que va a comprar oro en las minas y que iba a establecer algún tipo también de patrón, ¿no?, entre el rublo y el oro. Era muy tramposo aquello. Dice, no, yo le voy a comprar la mina, pero el precio el que digo yo, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿no?, con ningún tipo de patrón, ¿no? Pero precisamente a raíz de la guerra de Ucrania es cuando China acelera completamente ese movimiento, es cuando se deshace de buena parte de los bonos de Estados Unidos, se convierte de primer acreedor, se convierte en segundo acreedor y compra oro de forma masiva y además, ojo, lo comunica, porque es muy importante lo que estabais diciendo de la señal. Ya no es que China se lleve preparando durante muchos años, es que tiene que convencer al sector internacional, a la globalización, a Occidente también y a los propios países BRICS de que tiene ese oro para respaldar ese modelo, ¿no? Entonces, eso es ahí fundamental. Luego yo quería hacer un comentario, ahora si quieres te dejo que hable del tema de Ucrania, que también se ha quedado un poco en el aire con una pregunta que le habéis hecho a Marc y que yo creo que esto es necesario clarificarlo. Hay una diferencia entre utilizar un determinado activo para protegerte de esta deutocracia global como reserva de valor y otra cosa distinta es el dinero. Hubo un momento, Karl Menger lo explica muy bien, ¿no? El dinero es una institución evolutiva, ensayo y error y finalmente pues todos deciden o decidimos que sean los metales preciosos hasta que llega la era de la divisa fiat, porque el gobierno y la banca tienen que poder justificar el crear dinero de la nada. Pero hay un sistema en el cual tú tienes tu reserva de valor, oro, algunos considerarán que Bitcoin, algún zumbao pensará que a lo mejor son las acciones de Telefónica o de Indra, cada uno es libre de tirar su vida por el váter como considere oportuno, ¿no? Y otra cosa muy distinta es el dinero que va a ser del curso legal, es decir, con el que voy a tener que pagar los impuestos o con el que voy a tener que hacer una determinada compra, ¿no?, como le preguntabas antes a Marc. Tú tienes que conseguir que esa reserva de valor sea líquida. ¿Cuál es la única reserva de valor? O sea, ¿cuál es el único activo de reserva de valor que es eminentemente líquido? Porque no necesita nadie que lo respalde. El oro, evidentemente. Algunos consideran que también Bitcoin, no voy a entrar ahí porque quiero salir vivo de aquí hoy. Pero ya que estamos hablando de oro, ese sería, ¿no?, el activo por excelencia. ¿Qué hay que conseguir? Que los mecanismos por los cuales tú puedes conseguir que esa reserva de valor se convierta en un bien líquido, entendido líquido por dinero fiat, con el que puedas hacer determinadas compras, no, pues sea lo más fácil y asumible posible. No pensemos que vamos a poder escaparnos de Hacienda. No nos vamos a poder escapar. En el momento en el que hagas esa transacción de tu reserva de valor a dinero fiat, estás fichado. En la escritura del piso que te compres, en la casa que te compres, hombre, si lo haces solo con Bitcoin y entre dos, a lo mejor no. Tienes que rezar para que la María Jesús Montero de turno no sepa lo que son las cristomonedas, que es como lo llama a ella. Sabéis que Leditriana, bueno, fijaos que ya está haciendo inspecciones a las casetas de la Feria de Abril, yo creo que ya es el fin del mundo, o sea, si ya está realizando inspecciones, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto al final es un poco ley de Gresham, esto los países hispanoamericanos ya lo saben. O sea, tú que ahorras en dólares y compras en pesos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco igual. No vamos a poder huir de este sistema, pero necesitamos activos que sean reserva de valor. Y ahí esto engancha también, ya me voy a poner a presentar el programa ya, Binder. Esto engancha también con una cosa que comentabas tú esta mañana que también es fundamental. La dificultad para comprar oro. Todos los días me escriben un montón de oyentes, un montón de telespectadores que me dicen, no sé, primero, dónde comprar el oro. Cuando encuentro dónde comprarlo, tengo unas listas de espera impresionantes. Bueno, el que tiene oro para sacarlo también tiene que esperar en muchos casos, que se lo digan también a los norteamericanos que lo están intentando sacar de la City. Y luego, la madre del cordero. ¿Cómo puedo garantizar que el oro que estoy comprando es oro de verdad, ¿no?
Ese es un problema. Ahí es donde está realmente lo que hemos comentado de, en un futuro, crear un sello de calidad, un sello de verificación. El metal, cuando tienes que verificarlo, realmente te viene de refinería. Tú comes en una refinería calificada LBMA y te viene. Presupones que está bien, pero no obstante, cuando viene, pasa por un sistema de control. O sea, todo, en nuestro caso, todo el metal que viene de la refinería pasa por una serie de espectrógrafos de rayos X, una serie de pruebas, y vienen directamente de refinería. ¿Por qué? Porque efectivamente cada día hay más posibilidades. Y son capaces de falsificar cualquier cosa. No, hay un caso muy evidente que además se intentó tapar en varios medios de comunicación, creo que fue del año 2017. China reclama un oro que tenía en Londres, le manda a Londres los lingotes a China, China lo pasa por estas máquinas y dice, socio. Era wolframio con una capa de oro por encima. Y tungsteno creo que llevaba también, correcto, ¿no? Que el tungsteno además tiene una aleación similar. No, el peso específico es muy parecido al del oro. Y entonces, claro, a los chinos se la vas a dar con queso, ¿no? Sí. Y entonces, claro, los chinos ven el lingote y le dicen a los británicos, macho, que esto no es oro. Y dice, no, si a mí me lo han traído de Fort Knox. ¿Qué cantidad de oro de Fort Knox ya no es la que haya? ¿Cuántos son lingotes falsos? ¿Cuántos lingotes de oro se han prestado para respaldar determinados activos de oro papel que luego han motivado operaciones en corto? Bueno, eso sabes tú más que yo. Sí. ¿El oro alemán que está en Fort Knox sigue estando en Fort Knox? Fue hace poco han vuelto otra vez a bueno, todo Alemania, no todo, no una parte. Todo nos lo reclaman. No, hay un trozo nada más. Correcto. Bueno, de hecho no es la gran cantidad. Claro, esa es la gran cuestión, ¿no? Entonces, una vez que se sepa que una parte de esas reservas no existen, ¿qué va a pasar con el precio, Miguel Ángel? Ahí, pero es que eso no, vamos a ver. Eso no lo digo porque como no Elon Musk decía, vamos a llenar con una cámara, ¿no? Decía Elon Musk, no, el que ha salido eres tú, Elon Musk. Que va a una subasta y paga $20.000 por una botella de vino del 49. Coño, no la abras. Es que como la abras, no, es que quiero saber cómo está. Lo normal es que esté picada. Claro. No la abras. Entonces, cuando se sepa, o el que lo sepa, dirá, no lo digo. Le doy... Vamos a ver, seamos realistas. ¿Cuánto hemos tenido un billete que hemos dudado de que es falso y es el primero que soltamos? Claro, ley de Gresham. Ley de Gresham. O sea, eso es una realidad. Pues sí. Donde no se va a saber nunca. Pero porque es que no le interese al que lo tiene, es que no nos interesa a ninguno. Claro, pero por eso cuando en su momento Elon Musk plantea aquello y Trump también, y además en mi programa lo dije, ¿no? Digo, hice una defensa muy parecida a la que estás haciendo tú aquí, menos teórica, un poco más gamberra, y la idea era lo que finalmente hicieron. En el decreto presidencial o la orden ejecutiva en la que aprobaban la creación de la reserva en criptomonedas, introdujeron una cláusula diciendo que los diferentes bancos de la Reserva Federal tienen la orden de llevar a precio de mercado esas onzas, que en muchos casos están apuntadas a los $35 famosos. Y de esa manera, como tú explicabas, pues tener de repente, ¿no?, pues un patrimonio en oro que te respalde todo eso, ¿no? Claro, a mí me hace mucha gracia cuando decimos, los chinos tienen todo el oro que dicen tener. Por eso hago esta reflexión. Y los americanos y los británicos, ¿nos creemos las estadísticas laborales del Departamento Laboral de Estados Unidos? ¿Nos creemos las cifras de Producto Interior Bruto? Pues esta desconfianza generalizada hacia países que en teoría pues, eran la cuna, ¿no?, de la estabilidad y la seguridad jurídica, es otro factor desestabilizador que motiva determinados movimientos telúricos que hacen imprescindible irse hacia determinadas reservas de valor, que no dependa de ese valor de lo que pueda decir un señor que se levante por la mañana con un pantalón de cuadros, sino que sea algo que todos a lo largo de la historia hayamos decidido que tiene un valor, igual que en su momento fueron las conchas y finalmente pues decidimos, o la sal, finalmente decidimos que fuera el oro. Yo, si no habéis leído, yo supongo que todos lo habréis leído, pero si no habéis leído el librito de Karl Menger sobre el origen del dinero, yo lo recomiendo porque ayuda a entender muy bien cómo no se le puede poner puertas al campo. Esto es como cuando lamentablemente, ¿no?, por la experiencia que hemos tenido en España, cuando tú construyes en un cauce de un río, tarde o temprano ese río va a volver a su cauce, ¿no? Y en este caso, pues el dinero vuelve a ser dinero, es el dinero de verdad. Y aunque también comentabas, ¿no?, esta mañana que hay estados, de hecho en los últimos días, ¿no?, en Estados Unidos, que han determinado que sea una moneda de curso legal el oro,
ese oro nunca se va a gastar, porque por la misma ley de la que hablábamos antes, por la del billetito que comentaba Miguel Ángel, vale, yo puedo utilizar el oro para pagar, pero voy a ir utilizando el dólar y me voy a guardar el oro para ahorrar, ¿no? Es aquí me has preguntado al principio 2 veces y yo no te he contestado sobre el tema de la guerra Rusia-Ucrania. Es más China y el oro que la guerra. Lo que hicieron los rusos, y que fue un movimiento que anticipó lo que iba a pasar o no. De hecho, yo creo que debí de ser de las primeras personas que hablé, además en tu cadena, de que había una concentración salvaje de tropas en la frontera, en un programa de por la mañana. Y dije, esto huele fatal. Yo, de hecho, reduje mis posiciones al 50%. Porque dije, ¿qué podemos hacer? Perdernos una ganancia, pero como esto venga, las bolsas se van a hundir. El último euro o dólar que se lo lleve otro. Vale, pues entonces, ¿qué ocurrió? Y Rusia estuvo durante 2 años deshaciéndose de activos y comprando oro en masa. La pregunta es, ¿y por qué lo hacía? Porque sabía que iban a venir unos embargos y que iba a necesitar un activo que fuese líquido e indubitablemente sin propietario. Claro. El dólar es americano, el otro es del otro, pero el oro no tiene origen. No, depende. Entonces soy capaz de colocarlo en el mercado. Fue el primer indicio de que algo raro estaba preparándose en el mundo. Todo empieza en el 14 con la invasión de Crimea. Ocurrió en el mes de agosto, como suelen ocurrir todas las cosas críticas. Empezaron a comprar oro, invaden en febrero, llegan las sanciones y se reponen. Porque Rusia ha logrado reponerse más o menos a los estados que tenía previo. A partir de ahí, ¿en qué puede afectar al oro? Yo creo que ya no más. Pero sí es parte del responsable del valor que tiene hoy en día. Porque ha sido el segundo principal comprador en el planeta. Y estamos hablando de que en una década ha comprado aproximadamente 1.000 toneladas. Más la producción local, es ¿no? Una amada producción local. Eso es una barbaridad. Una verdadera barbaridad. Dicen la producción local, que es costosa, pero como está en una economía de guerra, aprovecho. Bueno, pero la producción local es costosa. En ese momento debía estar, creo que a 1.288 dólares la onza, ahora son 1.400. Lo que ocurre es que ahora el margen de beneficio es mucho más alto. Correcto. Es decir, el break-even ahora mismo medio en el mundo está en 1.400 dólares, el LAISC. Pero claro, con una onza a 3.300 y pico, el margen de beneficio que tienes es brutal. A ellos siguen extrayendo y hoy en día detrás de Australia son el segundo país con más reservas mineras conocidas. Y aumentan los incentivos para seguir buscando reservas nuevas, que ese es otro factor que en el mercado de los hidrocarburos estamos muy acostumbrados a ello, en el del oro no, porque claro, como los JP Morgan y compañía mantenían el precio capado continuamente, pero ahora ya empiezas a decir, oye, pues a lo mejor me compensa o tengo que hacer una serie de prospecciones o extracciones con la ventaja de que el oro, bueno, pues como en los hidrocarburos hay muchas explotaciones, yacimientos que se sabe dónde está exactamente. Y permítame, le voy a dar un consejo, si me permiten que se los dé, no se crean ningún dato. Verifiquen. No, me van a entender. Me van a entender. No se crean ningún dato porque vivimos en un mundo donde la mentira, esto lo decía Goebbels, el ideólogo de Hitler, que decía que una mentira que se repite muchas veces se convierte en verdad. Yo creo que no, sigue siendo mentira, pero la gran mayoría de los tontos, que son los que abundan, coño, se la creen. Bueno, el otro día sale Trump diciendo que va a hacer un negocio magnífico. Esto no es oro, es otra cosa, pero lo van a entender porque es extrapolable. Porque va a ganar 138.000 millones de dólares extrayendo minerales de tierras raras de los ucranianos. Mira, de hecho, el presidente, el que se sienta en el oval, el tío más poderoso del planeta. Informado no. Lo siguiente, este se levantó y se lo inventó. Y
Y se lo voy a demostrar. Yo me preocupé de averiguar si era factible o no. Resulta de que hoy en día el 80% de los depósitos de tierras raras del mundo están en China. Pero China refina el 90% de los minerales. Es decir, parte de los minerales que se extraen se mandan a China a refinar. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que exporta China es refinado y sin refinar. Pero prácticamente todo. La autoridad portuaria china, dato de ellos, es que exportan por valor de 3.300 millones de dólares al año. Bueno, en Ucrania, que se supone que hay unas minas que no se sabe si existen o no, porque las encontraron unos rusos hace 10 años y que además partes están en los territorios ocupados. Zaporilla, la buena palabra. ¿Cómo vamos a llegar de los 3.000, si solamente tienen un trocito, a los 138.000? Con esto quiero decir que tenemos unos políticos que, en general, en el mundo, que saben que la población está sobreinformada. Y cuando está sobreinformada, lo que genera es una desidia a la hora de investigar los datos. Entonces, no se crean nunca nada. Yo lo hago por principio. Tengo una desgracia, yo no hablo chino, no hablo ruso, me tengo que creer las traducciones, pero joder, si hablo inglés. Y resulta de que más de una vez he leído una noticia y he dicho, coño, se pone lo contrario. O sea, cuando me he ido a la fuente original, pero está diciendo lo contrario. Bueno, pues extrapólenlo a todo. Y como estamos hablando de dinero, con más motivo. Lo más importante en esta vida es la salud, ¿no? ¿No les ha pasado nunca que han ido? Yo fui una vez a un médico muy famoso, y me dijo, tenemos que operarle del pie. Hemos decidido, y yo miraba y decía, joder, estamos él y yo no he decidido nada. Hablamos en plural. Coño, me operó de una cosa que no tenía, entró al pie por una parte que hubiese sido imposible, que se hubiese dado de bruces con la lesión. Cuando llego a la habitación me dice la enfermera, desnúdese y tómese esta pastilla. ¿Y tú dijiste ya? Y entonces yo empecé a hacer un raciocinio y dije, hombre, los calcetines, claro, me van a operar del pie. Hombre, pues ya también los pantalones. Hombre, lo lógico es que la camisa, por si me tienen que dar con las palas, pero los calzoncillos... Bueno, llegó la enfermera, me metí una bronca de cojones, me quité corriendo los calzoncillos y luego dije, ¿ves cómo tenía razón en no quitarme los calzoncillos? El tío se podía haber equivocado. O sea, desconfíen de todo. Luego me tuve que volver a operar, obviamente, pero ya con otro médico. Desconfíen de los datos, no se los crean, nada. O sea, yo como principio no me creo nada. Voy al médico y le digo que me lo explique, y si no es capaz de enterarme, voy a los abogados, les machaco, porque digo, si no eres capaz de explicármelo, busco otro. Pues con los asesores financieros, es decir, con gente como yo, igual. Y a los bancos mejor Vamos no. a ver que si no Bueno, los bancos ni saben. ¿Quién quiere preguntar? Que nos quedan 10 minuticos hasta la pausa. Si no, sigue Nadie. hablando. Hemos estado hablando mucho de Espera, que si no, no te oyen. Nosotros sí, pero en la casa no. Hemos estado hablando mucho de China y Estados Unidos, pero de Europa y España no se ha hablado. Yo quisiera saber algo más de... Pues voy a intentar ser conciso. Somos una minucia irrelevante. Es triste. Es triste, pero resulta de que estamos pagando la mitad de la factura de la guerra de Ucrania y ni nos llaman a que nos sentemos a simplemente opinar O mirar. o mirar. Ni a eso nos dejan. Somos irrelevantes. Nos dedicamos a regular, pero luego no hacemos lo más importante, que es supervisar. Yo soy de los que creo que hay que regular mucho menos y supervisar mucho más, porque cuando tú supervisas encuentras al golfo y al sinvergüenza que roba. Cuando regulas, lo único que haces es poner normas que el golfo y sinvergüenza no las cumple.
y el resto que las cumple le obstaculizas el trabajo. El problema es cuando el sinvergüenza pone al regulador y al supervisor. Bueno, ya, pero eso... No. Vamos a no ser tan duros Sí. con nuestro... Pero la opinión, irrelevantes. No somos malos, somos irrelevantes. En Europa nos hemos dedicado a decir que somos los que más sabemos de todo. Hemos creado hasta una ley de inteligencia artificial, que es una cosa que todavía nadie entiende ni sabe cómo va a evolucionar, pero tenemos una ley. Es muy importante tener una ley. O sea, nos dedicamos a eso. Y luego está el problema de los propios políticos, porque claro, vamos a ver. Nosotros podemos criticar mucho lo que puedan hacer China, Rusia o Estados Unidos, y las decisiones que toman las toman las élites gobernantes, evidentemente buscando sus propios intereses, pero también intentando buscar un cierto posicionamiento geopolítico de sus propios países. Aquí no. Aquí hemos entregado la cuchara. Es decir, aquí el primer ministro francés o el presidente francés no responde a los intereses de los franceses. El canciller alemán no responde a los intereses de los alemanes. Y el problema no es tanto, que podríamos hacer un análisis sociológico de hasta qué punto nos merecemos los gobernantes que tenemos, no es tanto de que no seamos capaces de poder generar crecimiento económico, de que no podamos generar innovación, etcétera, etcétera, por nosotros mismos, sino porque los entornos regulatorios, y en esto estoy absolutamente de acuerdo, y sobre todo los políticos que están pensando más en los intereses que tienen que servir de cara a determinadas alianzas supranacionales, es a lo que responden. Pero aquí no hay un interés en defender a los propios países, es más, hay un incentivo de los gobiernos europeos a dar de espalda a sus propios países en beneficio de eso que nos han venido a denominar la Europa Next Gen, la Europa del rearme, el nombre que le queramos poner en cada momento y lugar. Y luego hay un pecado original de la propia construcción de la Unión Europea. La Unión Europea se construye como una barrera al exterior. Es decir, nos decían, esto va a ser un mercado interior estupendo, los americanos van a poder entrar en él, eso sí, pero el resto no va a poder entrar. Y eso lo que ha generado son problemas a nivel de competitividad gravísimos en todos los sectores. Yo siempre hablo del tema agrícola, además aquí en Málaga, potencia tecnológica y agrícola, las dos cosas, y lo saben bien. Mi familia es de Jaén, tú eres de Valencia, sabemos muy bien cómo es esto. O sea, llega un momento en el que tú generas un incentivo para que por no producir te den una serie de cuotas, para que otros fuera determinen lo que puedes producir o no, y sectores en los cuales nosotros, por poner ejemplo español, teníamos un valor añadido muy notable, como es el agrícola, o incluso el sector del motor, al final vemos cómo se regula contra él, ya no solo no favoreciendo la innovación, sino beneficiando a terceros países, algunos fuera de la Unión Europea. Tenemos a Marruecos aquí al lado. Evidentemente eso lo estamos viendo. Entonces yo creo que Europa pinta muy poco, fundamentalmente porque tenemos gobernantes traidores. Una pregunta más. Sí, buenos días. Soy Domingo Serrano. Darles la enhorabuena por la cumbre. Y la pregunta era también sobre La Plata, porque no se ha hablado mucho sobre La Plata, y era por la ley, esa nueva que hay, la HB, creo que es 999 de Florida, también creo que saldrá en Texas. Y era para, si nos lo puede comentar un poco, y también para digamos, la diferencia que hay entre la onza de precio de oro y la plata. Siempre ha habido, digamos, una cierta correlación y ahora está disparada el oro a máximo y la plata sigue manteniéndose. Y para Lorenzo, también sobre lo que ha comentado de la guerra de Ucrania y todo eso, ¿cómo es posible que ya Estados Unidos sabe que en China no hay democracia, pero en Estados Unidos la hay? Porque con el tema de las plantas de gasificación, que ya se empezaron a hacer en Estados Unidos hace muchísimos años. La exportación, terminales de exportación de gas natural licuado. Y cuando a Alemania le decían, corta digamos, los tubos que traían el gas de Rusia. Entonces, todo esto parece que estaba planeado hace muchísimos años ya, con distintos gobiernos. Nada más. ¿Te parece contesto a la del gas y luego te metes tú con la plata? Porque yo ahí ando bastante pez. Vamos a ver, hay un informe de la corporación RAND, hay muchos, yo siempre recomiendo leer a los malos, del año 2019, donde ya plantea la necesidad de potenciar, una vez que Estados Unidos se convierte deja de necesitar los hidrocarburos y en términos netos se convierte en productor, y entonces dice, vamos a plantear la necesidad o vamos a plantear vías para poder exportar nuestro gas. ¿A quién le iba a vender el gas a Estados Unidos? Evidentemente a Oriente Medio no, a los chinos tampoco, aunque a lo mejor se lo comprarían, pero la idea era mantener esa batalla y entonces lo tenían que vender a Europa. Entonces toda la idea
de no permitir que se abriera el segundo Nord Stream y de ya haber puesto muchos obstáculos para que se abriera el primero viene de la época de Merkel, cuando Merkel se sienta con Medvedev y saltan todas las alertas rojas en Washington. Y dice, bueno, en primer lugar, se potencia una unión euroasiática que ya Brzezinski, ya en los años 70 y 80, pues comentaba que era el mayor peligro y el mayor riesgo para la hegemonía de Estados Unidos. Y luego, además, va a proporcionar, o va a ser Rusia la gasolinera absoluta de Europa, con la posibilidad también de poder cerrar y abrir el grifo cuando considere oportuno, ¿no? Ese chantaje que también se ha mantenido. No procuremos huir de versiones maniqueístas, aunque yo sé que muchas veces, por la forma en la que me expreso, puedo estar pensando que estoy más a favor de unos o de otros. Claro, ¿hasta qué punto podemos decir que hay una conspiración o no, más allá de la democracia, cuando Estados Unidos, sin tener un mercado, se pone a fabricar plantas de regasificación? ¿Hay una iniciativa por parte de la administración norteamericana? Evidentemente la administración norteamericana le dice a las empresas, oye, empezar a construir terminales que vamos a exportar. Ahora Estados Unidos tiene un problema y es que no puede exportar todo el gas natural licuado que dijo que iba a exportar, porque no puede cubrir ese gap, ¿no? Y de hecho, bueno, pues tiene un problema también interno de precios que le hacen que le haya salido el tiro por la culata. Por eso yo, aunque hoy no lo ha dicho Miguel Ángel, pero sí coincido en que muchas veces no hay que atribuir, ¿no?, a la maldad o a la estrategia lo que es ineptitud pura y dura. Si entramos a analizar realmente el estado de nuestras democracias, pues yo creo que es evidente. En el caso de Europa es evidente, ¿no?, que no se respeta la voluntad popular, más allá de lo que pueda pensar de cada uno de los candidatos que se presenten a las elecciones en Georgia, en Moldavia, en Rumanía, etcétera, etcétera. Vamos, esto lo estamos ya viviendo desde la época de las revoluciones de colores. Y luego el problema de Estados Unidos es que más allá de que se pueda elegir un determinado candidato u otro, hay determinadas políticas estructurales que no cambian. Y yo creo que ese es el gran riesgo de las democracias occidentales, que es un régimen de partido único, porque con independencia de que estén azules o rojos, pues evidentemente hay determinadas políticas que son las mismas. Fíjate, por ejemplo, en el caso, estamos hablando de economía, en el caso de las políticas fiscales, déficit y deuda pública. El plan de Kamala Harris y el plan de Trump, cada uno por su lado, pero eran profundamente inflacionarios y lo que hacían profundamente era acabar aún más en el déficit y la deuda pública. Es verdad que por el lado republicano dices voy a bajar impuestos y por el lado demócrata, vamos a decirlo así, vamos a incrementar el gasto. ¿Hay alguna diferencia? No muy notable. ¿Puede haber diferencias en cuanto a la posición internacional y a voy a entrar o dejar de salir de guerras? Pues no olvidemos que quien atenta contra Soleimani en Irán es Donald Trump. No olvidemos que al final el que ha bombardeado Yemen con la ayuda de los británicos ha sido Donald Trump. Entonces, no es que no haya democracia porque se pueda pegar un pucherazo en unas elecciones con todo lo que sucedió en torno a aquellos comicios y como sucedió en su momento con Al Gore y con George Bush. No nos olvidemos, Al Gore luego se le premió, ¿no?, para ser el zar del tema climático, igual que a John Kerry también se le premió, ¿no?, para ser el zar del tema climático. Entonces yo lo que creo es, para resumir, que tenemos que hacer una crítica a nuestras propias democracias porque estamos fijándonos tanto en estados totalitarios, que lo son, en sistemas autocráticos, que lo son, y hay un momento en el que determinados líderes tienen envidia del modus operandi de esos países, porque ven que tienen mano ancha para poder actuar en determinadas materias. Y tú cuando hablas con gente, sobre todo de la administración norteamericana, cuando hablan de los chinos hablan con envidia, dicen ojalá no tuviéramos elecciones, ojalá no tuviéramos que ir a elecciones. Pues a lo mejor, aunque vayamos a votar cada 4 años, ya estamos en ese proceso y en realidad no tenemos elecciones, ¿no? Con el poder también que tienen entidades como Palantir, la inteligencia artificial y otra serie de instituciones que, como sabéis, pues critico y denuncio prácticamente todos los días. ¿Plata? Plata. ¿Plata o plomo? Plata o plomo. Pues podría ser una opción, ¿eh? La plata, estamos viendo que hasta ahora el oro, la relación entre oro y la plata más o menos ha estado pareja. Hay un índice que es el ratio oro-plata que te dice más o menos cuántas onzas de plata puedes comprar con cada onza de oro. Resulta de que la plata siempre ha tenido, históricamente también ha tenido un valor de refugio, igual que el oro como para joyería, pero últimamente, sobre todo en los últimos años, tenía un papel mucho más industrial. Entonces, como papel industrial, pues se ha visto afectado también por toda y cada una de todos estos movimientos geopolíticos, toda esta incertidumbre, afectando pues al igual al platino, al paladio, al rodio y otra serie de metales. ¿Qué ha pasado con la plata? Que ha sido
siempre una alternativa que ha sido más barata que la extracción, por ejemplo, del platino o del paladio, que son muy costosas. Cuesta mucho extraer ese tipo de metales porque además son metales residuales de la extracción del oro y la plata. Es decir, tú vas a una mina de platino, ese platino normalmente en condiciones normales es digamos, la basura que coge después de haber obtenido el residuo. ¿Qué pasa? Que procesar platino automáticamente implica destruir el paladio. Destruir en el sentido de que te lo hace económicamente inviable sacarlo. O sea, cuando el precio del platino sube muchísimo, ¿vale? Entonces cuando se produce más. Es decir, normalmente metales como el osmio o metales como el rodio vale 10 veces más caro que el oro, pero no se extrae porque es muy costoso sacarlo. La plata, obviamente ahora también está volviendo otra vez a darse como reserva de valor, como alternativa al oro, que está muy caro. El oro ha subido mucho de valor, la plata también como alternativa. Nosotros hemos fomentado también en la compra de plata. Hemos dicho muchas veces que habría que comprar plata como si no hubiera un mañana, porque el potencial que tiene de revalorización va a ser muy alto, ¿vale? Todo esto sigue haciendo que también el ratio esté totalmente descompensado, está cerca de 130, 140, con lo cual, si volviera a los niveles que estaba hace 8 o 10 años, de 60, 65, 85, eso querría decir que o la plata sube hacia los 240, 250 dólares la onza, estamos alrededor de 32, 33, con lo cual imaginaos ese potencial. ¿Qué va a pasar? Pues el oro va a seguir subiendo. La plata, si va a ir no tiene más remedio que seguir ese camino. Seguimos pensando que la plata va a revalorizarse muchísimo, por eso también como valor de refugio. A nivel industrial, pues obviamente tendrán que fomentar, pienso yo, la producción de platino y paladio. Hubo un informe hace poco de una gestora que analizaba la industria y decía que, bueno, pues muchísimas de las minas, muchísimas de las empresas que refinan están totalmente obsoletas porque no han invertido, no han mantenido, no lo han hecho. ¿Por qué? Porque no les resultaba rentable. Entonces, si les resulta ahora rentable porque está subiendo el precio, primero invertirán, producirán mejor, harán bajar los costes, pero también directamente hará que esos precios suban, con lo cual posiblemente también veamos, igual que la plata, subida de precios de platino, del paladio y aparte de los metales raros que no son metales preciosos, pero paladio y el rodio, atento en los próximos meses y años. Javier, Lorenzo, Miguel Ángel, que tenemos que irnos, que está Sergio ya preparado para hacer el informativo y cerrar esta segunda mesa. Gracias por acompañarnos también en esta segunda mesa. Sergio Fernández, cuéntanos cómo va la mañana con todo el lío que hay.